En esta presentación se revisará el uso de los prefijos sec, iso, ter y neo que se emplean en las ramificaciones complejas. Otro aspecto importante que debemos revisar en el caso de la nomenclatura de los compuestos orgánicos son las ramificaciones no lineales o las ramificaciones complejas que pueden nombrarse de dos maneras. Para esto es importante recordar la diferencia que hay entre un carbono primario, un secundario y un terciario. Aquí tenemos dos compuestos, es el mismo, pero tienen diferentes sustituyentes. Los dos son cadenas de 10 átomos de carbono y observen, en el compuesto que tengo del lado izquierdo, tengo esta ramificación y el carbono que está unido a mi cadena principal es un carbono secundario. ¿Por qué es un carbono secundario? Porque este carbono está unido a 1 y a 2 átomos. Vean, estamos analizando únicamente a la ramificación. Si yo hago un análisis de toda esta estructura, entonces mi carbono sería un carbono terciario porque también está unido al carbono 6. Pero lo que se analiza es únicamente la ramificación. Me olvido un poquito de la cadena principal y solamente analizo el carbono que está unido a la base. En este otro ejemplo, aquí observen, mi ramificación también se encuentra en el carbono 6, pero ahora mi penúltimo carbono es un carbono secundario. También estoy analizando solamente la parte final de mi ramificación. ¿Por qué es secundario? Porque está unido a 1 y 2 átomos de carbono. Si analizamos la ramificación en todo su contexto, entonces mi átomo de carbono analizado sería un carbono terciario. ¿Por qué terciario? Porque está unido a 1, a 2 y a 3 átomos de carbono. ¿Sí? Entonces, observen bien, tenemos que analizar solamente la ramificación, ya sea en la parte que está unida directamente a la cadena que estamos numerando o en la parte final. En ambos casos, estas ramificaciones tienen exactamente la misma cantidad de átomos de carbono. Los dos son carbonos secundarios. Cuando el carbono secundario, este de aquí, está unido directamente a la cadena principal, el prefijo que se utiliza es sec. Y cuando mi penúltimo carbono que está unido a la principal es un secundario, el prefijo que se va a utilizar es iso. Entonces, vean, tenemos que considerar el tipo de carbono que está directamente enlazado a la base de la molécula, o sea, la cadena con mayor cantidad de número de carbonos, o al penúltimo carbono. Y se usan los prefijos sec, iso, neo y ter. Son esos dos carbonos los que se deben de utilizar y analizar. Vamos a analizar con detalle cada uno de los prefijos. Iniciemos con el prefijo sec. Observen en estos compuestos. Tengo aquí
dos carbonos diferenciados en color rojo, porque son los que vamos a analizar y son los carbonos que están unidos directamente a la base. Estos carbonos están unidos a 1 y a 2 átomos de carbono, y aquí a 1 y a 2 átomos de carbono. Recuerden que cuando un carbono esté unido a otros dos, se llama carbono secundario. Entonces, al analizar estas ramificaciones, esos dos carbonos que están unidos a la base son carbonos secundarios. Y cuando tenemos esta situación, el prefijo que vamos a usar es sec. Sec, que pues todo va a depender de la cantidad de átomos que tenga toda nuestra ramificación. En este caso, nuestras ramificaciones tienen 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, el nombre de estas ramificaciones será sec-butil. ¿Por qué la palabra butil? Recuerden, el prefijo para nombrar 4 carbonos es but, y al ser una ramificación, su terminación es il. Por eso butil. Se puede escribir sec-butil o S-butil. Y tenemos una excepción. Cuando esa ramificación es de 3 átomos de carbono y el que está unido a la base es secundario, esa ramificación se llama isopropil. No existe la ramificación sec-propil. Resumiendo, si el carbono que se une a la base es secundario, el prefijo que se usa es sec. Se escribe antes del nombre de la ramificación de acuerdo con el número de átomos de carbono presentes. Veamos ahora el prefijo iso. En este caso, el carbono que vamos a analizar también se trata de un carbono secundario. Observen, este carbono que está marcado con color rojo aquí y acá es un carbono secundario. Recuerden que aquí lo que estamos analizando solamente es la parte final de la ramificación, y al hacer esta diferenciación observamos que este carbono marcado con color rojo está unido a 1 y a 2 átomos de carbono, y aquí a 1 y a 2 átomos de carbono. Entonces, cuando tenemos este caso en donde el penúltimo carbono que está unido a la base se trata de un carbono secundario, esta ramificación vamos a usar el prefijo iso. En este caso, la cantidad de átomos de carbono que hay en nuestras ramificaciones son de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿sí? Entonces vamos a usar el prefijo iso. El prefijo para 5 átomos de carbono es pent, es un radical alquilo, la terminación es il, por lo tanto, estas ramificaciones se llaman isopentil. Vamos a revisar ahora el prefijo ter. Aquí vamos a observar que los carbonos que vamos a analizar son de naturaleza terciaria. Aquí tengo mi carbono que voy a analizar, aquí otro, y vemos que están unidos a 1, a 2 y a 3 átomos de carbono. Y aquí a 1, a 2 y a 3 átomos de carbono. Entonces, en estas ramificaciones que estamos analizando, el carbono que está unido directamente a la base es un carbono terciario. Y cuando tenemos este caso, el carbono que nos va a dar el prefijo a utilizar es precisamente el que está unido a la base. Y el prefijo en este caso es ter. ¿Por qué se llama terpentil? Porque en mi ramificación tengo en total 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Por eso se llama terpentil. Ter-pentil o T-pentil.
Resumiendo, si el carbono enlazado a la base es de tipo terciario o tiene unión con dos grupos metilo y a otro átomo de carbono que puede ser otro grupo metil o formar parte de una cadena más larga, el prefijo que se va a usar es ter. ¿Sí? Observen, parece una letra T. ¿Sí? Cuando tengamos esta forma, me está dando directamente una pista para usar el prefijo ter. Vamos a revisar el último prefijo, que es el prefijo neo. Observen, aquí también tengo diferenciado mi carbono en color rojo, que es el que vamos a analizar, y vamos a analizar solamente la parte final de esta ramificación. Entonces, en este caso, ese carbono en color rojo está unido a 1, 2, 3 carbonos, y acá a 1, 2, 3 átomos de carbono. Cuando el penúltimo carbono que se encuentra en la ramificación es un carbono terciario o que contiene 3 grupos metilo, el prefijo que vamos a utilizar es el prefijo neo. ¿Neo qué? Pues dependerá de la cantidad de átomos de carbono que tenga el total de nuestra ramificación, toda la ramificación. Entonces, en este caso, tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Entonces, esta ramificación de 5 átomos de carbono, en donde el penúltimo carbono se trata de un carbono terciario, se llamará neopentil. Resumiendo, si el penúltimo átomo de carbono que se une a la base es de tipo terciario o contiene 3 grupos metilo, el prefijo que se va a utilizar es el prefijo neo. En este caso, nuestra ramificación tiene un total de 5 átomos de carbono, por eso se llama neopentil. Es importante recordar que los prefijos sec y ter no se utilizan para el orden alfabético. Iso y neo sí se consideran en el orden alfabético. Hay otra manera de nombrar las ramificaciones complejas sin utilizar los prefijos sec, iso, ter o neo. Lo que se hace es numerar esas ramificaciones y considerarlas como una subramificación. El nombre se escribe entre paréntesis. En este caso, observen que mi subramificación es esta que tengo del lado derecho, esta de acá, y esta ramificación tiene 4 átomos de carbono y tiene otra pequeña ramificación que es un grupo metil. Mi carbono 1 siempre va a ser el que esté unido directamente a la cadena principal. Entonces, este es mi carbono 1, el 2, el 3 y el 4. Y en el carbono 3 yo tengo un grupo metil. Por eso, esta parte del compuesto se llama 3-metilbutil. La posición que voy a considerar en este nombre, o más bien la palabra que debo de considerar para ubicarlo en el nombre de todo el compuesto, va a ser la cadena más larga que hayamos identificado en esta subramificación, que en este caso es la palabra butil. Entonces, esta palabra butil es la que me va a indicar la posición en todo el compuesto. Entonces, para ordenar alfabéticamente, primero sería butil, después sería etil y al final metil. Por eso se llama 5-paréntesis 3-metilbutil 6-etil 2,3-
dimetilnonano. Cuando escribimos de esta manera el nombre de las subramificaciones, siempre debe de estar entre paréntesis. Este mismo ejemplo yo lo puedo nombrar utilizando los prefijos que anteriormente hemos revisado. Observen que en este caso, mi penúltimo carbono es un carbono secundario porque está unido a 1 y a 2 átomos de carbono. En total tenemos 5 átomos de carbono. Por lo tanto, esta parte del compuesto se llama isopentil. Y el prefijo iso sí se considera en el orden alfabético. Entonces, el otro nombre sería 6-cetil, 5-isopentil, 2,3-dimetilnonano. Ya tenemos la información completa para nombrar a los hidrocarburos de cadenas abiertas. Ahora debemos practicar un poco para reafirmar lo aprendido en las lecciones anteriores.